Estamos. Vamos a orar y vamos a comenzar, ¿les parece? Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Qué gozo ver a mis hermanas, Señor, con hambre de seguir aprendiendo más de tu palabra. Sabemos que tú pones el querer como el hacer y yo te doy gracias, oh Espíritu Santo, porque tú, Señor, eres quien nos levanta, quien nos moviliza, quien, Señor, tiene que avivar el fuego del don que hay en nosotros, porque tenemos la tendencia, Señor, a desviarnos o distraernos, pero tú, Señor, nos encausa y siempre nos mantienes en tu camino porque tú quieres que vivamos conforme a tu buena voluntad. Padre, en esta tarde vamos a iniciar este estudio, Señor, del capítulo 1 del libro de Números y pedimos que tú seas guiándonos en todo, mi Dios, Amén, que tú Señor. seas, Señor, enseñándonos tu palabra y aplicando todos los conocimientos que de ella, Señor, extraigamos, Padre, para que sea un beneficio a nuestras vidas y poder también así bendecir a otros hermanos. Gracias, Señor. Quedamos encomendados en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La hermana Betty. Qué bueno. Bienvenida, Betty. Vamos al libro de Números y ahora vamos a ir a la Biblia. Dos cosas que le pido que tenga abierto. La Biblia suya en el libro de Números, capítulo 1 y después capítulo 2. Y el libro de Números, a partir de la página 43. A pesar que voy a intentar no leer ya del libro, porque para eso usted se supone ha leído ya de la página 43 a la Las 50. 53, de tal manera Sí. de que cualquier cosa ahí está el comentario. Nosotros hemos tomado un buen tiempo, yo diría 15 días, 2 semanas, exclusivamente en los asuntos introductorios. Yo no voy a tocar más eso, confío que usted ha hecho el trabajo tanto en el libro Antiguo Testamento 1, ha contestado las preguntas y también ha analizado ya la introducción que hay en este libro de números hasta la página 42. Hasta ahí usted tendría que manejarlo al revés y al derecho, y ahora vamos con capítulo 1 del libro de números. ¿Le parece? ¿Estamos listos? Listos. Bien, vamos a leer números capítulo 1, versículo 1 al 19. Capítulo 1, versículo 1 al 19. Ese será nuestro inicio. ¿Quién desea tomar la lectura? Yo puedo. Ya, Leo. ya hermana Yamile, lea usted Sí. Del 1, al 19. ok. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de su padre. Estos son los nombres de los varones que entrarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Sulemiel, hijo de Surizadai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaac, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiú; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai; de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millones, de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo,
y fueron agrupados por familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabezas de 20 años arriba, como Jehová había mandado a Moisés. Lo contó en el desierto de Sinaí. Amén. Gracias, hermana. Bueno, como introducción vamos a ir leyendo la Biblia ya juntos y vamos a ir entonces pidiendo al Señor que nos vaya desmenuzando su palabra desde el versículo 1, versículo a versículo. ¿Les parece? Bien. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés. Esa frase, hermanos, ya no debemos tomarla a la ligera porque es muy repetitiva, porque Dios manifiesta su autoridad en ella. Ya lo hemos visto en los otros libros, en Éxodo, en Levítico, se menciona mucho palabra de Jehová que vino a Moisés, habló Jehová a Moisés, etcétera. De tal manera que Dios no quiere dejar ningún lugar a duda de que lo que vamos a estudiar, lo que tenemos en nuestras manos, lo que usted ahora va a compartir también en el grupo, es palabra de Dios. Es que es Dios quien habló a Moisés. No son pensamientos de Moisés, no es simplemente lo que el hombre ha querido dejar registrado, sino que es el registro que Dios en su providencia ha dejado en estas páginas. Habló Jehová a Moisés, ¿ya? Es palabra de Dios. ¿Dónde habló? Dice en el En el desierto. Ahí desierto está de la Sinaí. palabra hebrea Bemidbar, que es el nombre más digamos, de mejor centralidad para este libro, más que números, es en el desierto, Bemidbar. Ahí habló Dios a Moisés, pero ¿en qué desierto? En el desierto de Sinaí. Y recordamos que el pueblo salió de Egipto y a los 3 meses llegó al monte Sinaí, donde Dios se apareció en el monte a toda la congregación y donde Moisés tenía que subir a hablar con el Señor, y es donde Dios, ¿no es verdad?, entregó la ley. Dios hizo pacto con este pueblo, se mostró majestuoso en el monte Sinaí, ¿ya? Y dio también el modelo de su habitación, porque su intención es habitar en medio del pueblo. Así que dijo a Moisés, me harán un tabernáculo conforme al modelo que yo te mostraré. Y habló entonces en el desierto de Sinaí, mientras el pueblo acampó en las faldas del Sinaí por un espacio de 2 años, ya vino palabra de Jehová a Moisés desde el tabernáculo de reuniones, es decir, desde el mismo trono de la morada de Dios, él habla. Y más encima nos habla del momento exacto, en el día primero, el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Así que vemos que Israel ya ha salido hace más de un año de la esclavitud de Egipto. A los 3 meses llegó al Sinaí, se asentó en Sinaí y ahí están ellos recibiendo la palabra, la ley, el diseño de tabernáculo. También ahí se escribe Levítico, por ejemplo, y ahora ha pasado todo un año y un mes incluso, porque están en el segundo mes del segundo año. Israel salió de Egipto el primer mes del primer año, es decir, en el mes de Nisan, está claro. Pero ahora estamos en el segundo mes del segundo año, que es el mes de Liar. ¿Ya? No es el mes de Nisan, sino que es el mes de Liar, el segundo año de la salida de Egipto. ¿Ya? Eso usted lo puede comparar, como dice Números capítulo 1, versículo 1, con Éxodo 40, 17. ¿Alguien puede leer Éxodo 40, 17? El que lo tenga, que lo lea. Éxodo 40, 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ya, el tabernáculo fue erigido el primer día del primer
mes del segundo año. Pero aquí estamos en el primer día, pero no del primer mes, del segundo El mes. Por lo segundo tanto, mes. el tabernáculo ya ha sido erigido hace un mes antes, que viene en números la palabra de Jehová a Moisés. ¿Está claro? Entonces, hermano, qué interesante ver ya que el libro se inicia en las faldas del Sinaí, pero este libro se seguirá escribiendo en el desierto de Sinaí por 38 años más hasta llegar a los campos de Moab. Lo que se ha escrito ahí antes de comenzar números es Levítico, Éxodo. Eso sí ya se ha escrito, pero aquí se inicia la escritura de números que va a continuar en todo este trayecto de años por el desierto, ¿ya? Y vemos que Dios habló desde el tabernáculo de reunión, ¿ya? Que ya está erigido hace un mes, fue habitado por Dios, porque Éxodo 40 termina con la gloria de Jehová, la Shekinah de Dios llenando su tienda, su casa, ya este templo ambulante, pero al fin y al cabo lo importante no es si el templo es pequeño, es grande, si está hecho de construcción sólida o liviana. Lo importante es que en ese lugar Dios ha destinado a habitar en medio de su pueblo. La presencia de Dios, la gloria de Dios lo llena todo, ¿ya? Y desde ese lugar Dios habló. Y ya dijimos que ha pasado entonces como 13 para el 14 mes desde la salida de Israel de Egipto, ¿ya? Un mes después que el tabernáculo fue erigido. Y en ese momento, ¿cuál fue la orden de Dios? Versículo 2. Tomar el censo. ¿Se dan cuenta? O sea que aquí, ¿ya? Dios da la orden de que tomen un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Es un censo exclusivamente del pueblo de Israel, del pueblo redimido. Y lo van a tomar por sus familias, van a ser bien diligentes, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, para que cada uno sepa cuál es su descendencia y esté totalmente identificado. Cuán importante es la identidad, hermanos, siempre. Aún en la vida cristiana, una de las primeras cosas que todo creyente debiera afirmar es su identidad en Cristo, pues si no va a andar tambaleando. Así que es importante la identidad. Pero el censo está mandado por Dios a los varones, solo hombres, y más encima de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. O sea que es un censo que tiene el carácter de milicia, tiene el carácter de identificar no la población demográfica de todo Israel, no. El objetivo de Dios es saber con cuánto contingente se cuenta para entrar en este viaje por el desierto y la entrada a Canaán y conquistar, porque desde este momento que el pueblo se ponga en marcha, van a haber peligros, van a haber obstáculos y van a entrar en un conflicto o en una guerra espiritual, tal como ustedes tienen hoy día una guerra espiritual, porque no es contra carne y sangre, sino es contra huestes, principados, potestades. Eso es lo que el Señor entonces determinó. Quería realmente tener en claro cuánto es el contingente y que lo tuvieran ellos claro, que ellos supieran cuántos realmente son ya para la conformación de sus ejércitos, ¿ya? Y los contaréis, dice el versículo 3, ¿ya? Tú, Moisés y Aarón, pero, versículo 4, no es un trabajo exclusivo de dos líderes, del líder supremo, en este caso Moisés. Moisés representa una figura de Cristo, Moisés es el mediador, Moisés es el intercesor. Si no fuera por la intercesión de Moisés, seguramente ya este pueblo hubiese sido aniquilado, ¿ya? Así que Moisés ya es el gran intercesor, es el profeta, es la palabra, es la voz de Dios
que se proclama al pueblo, y Aarón, el sumo sacerdote, ya el representante, también mediador entre el pueblo y el Señor. Pero no basta, el trabajo no está dado para que lo haga exclusivamente una persona o una pareja o un grupito pequeño de líderes. Dios siempre en su obra tiene la tendencia a manifestar una delegación de funciones en el liderazgo de tal manera de que se constituya un trabajo en equipo de hombres entregados totalmente al Señor. Por eso dice el versículo 4, y estará con vosotros un varón de cada tribu. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús también, siendo el Dios todopoderoso, pudiendo haber hecho todo solo, no lo hizo. Él eligió a 12 apóstoles e incluso después preparó y capacitó a 70 misioneros evangelistas que los mandó de 2 en 2, ¿se acuerda? Entonces, hermanos, la obra del Señor es primeramente del Señor. Es verdad que esa obra debe ser dirigida, guiada, encaminada por un liderazgo, pero yo siempre insisto, el liderazgo no debe estar centrado en una persona, sino que debe estar centrado en un cuerpo pastoral, en un equipo de trabajo. Por eso es que Aarón y Moisés tuvieron en el versículo 4 ya que elegir, decirle a todas las tribus, escojan a un varón de cada tribu, que sea el jefe de la casa de sus padres. Ellos van a ser su representante de cada una de las 12 tribus, uno por tribu, ¿ya? Y se detiene acá el Señor y empieza a mencionar estos varones. Si se detiene es porque para él es importante, porque bastaba mencionar el versículo 4 y de ahí comencemos el censo, pero no, se toma Dios unos cuantos versículos del 5 por lo menos, ya hasta el 16, por decir algo, se toma Dios unos versículos para mencionar estos nombres que nos suenan tan extraños, ¿ya? Entonces dice, estos son los nombres, versículo 5, de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur. Él es el jefe de la tribu de Rubén, que es el responsable de ayudar en esta labor grande, ¿ya? Del censo que Dios está pidiendo dentro de la tribu de Rubén, porque él es el jefe de la casa, de la familia de Rubén, hijo incluso de Sedeur, es decir, siempre el varón y más encima su procedencia, por lo menos aparece siempre ya de dónde proviene, de dónde viene su descendencia. Lo mismo de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, ya Selumiel, él representa a Simeón. De Judá, subraye, Nazón, importante, hijo de Aminadab, Nazón, ya. Jacob entregó la profecía de que de Judá iba a salir, ¿no es verdad?, quien sería Silo, el Mesías, el león de la tribu de Judá. Y si usted va a las genealogías de Mateo y de Lucas, usted va a encontrar a Nazón. A Nazón lo encuentra en Mateo, en la genealogía de Jesús, que tiene su origen en Abraham, ¿ya? Y también lo encuentra en Lucas, que la genealogía de Jesús en Lucas comienza en origen en Adán, es más universal. El otro, Mateo, es más israelita, por eso Abraham. El otro es más universal, Lucas, entonces comienza en Adán. Ahí usted los va a encontrar. Yo anote todo esto y usted busque, investigue, ya Nazón, lo va a encontrar en la genealogía de Jesús. De Isaacar, Natanael, un Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Lón. De los hijos de José. Acuérdese, aquí me detengo, ¿ya? José, uno de los 12 hijos de Jacob, pero José no es una tribu, sino que las tribus, ¿ya?, de José
básicamente son los nietos. Mire, para mí esto es bien significativo, porque José es un Superman, es un héroe de la fe, José. Sin embargo, la tribu en Israel no lleva el nombre de José, sino lleva el nombre de sus hijos, los nietos de Jacob. Uno es Efraín y el otro es Manasés. Así que José está representado por doble tribu, por sus dos hijos, nietos de Jacob, que es Manasés y Efraín, ¿ya? Y Efraín, ¿ya? Ellos son entonces los hijos de José. Y dice que de Efraín se llama Elisama, el jefe para el censo o el jefe de familia, y de Manasés se llama Gamaliel, ya hijo de Pedasur. De Benjamín, Benjamín es el otro hijo, también el último, el conchito, el último hijo de Jacob, ya ambos, tanto José como Benjamín, son de la línea de Raquel. La mamá es la amada de Jacob, es Raquel. Y Raquel muere en el parto dando a luz a Benjamín. Acuérdese de eso, de Benjamín. Entonces, José, y por ende ahora los hijos de José, que son Efraín, Manasés y Benjamín, tienen un origen común, ya tanto de padre, pero también de madre, Raquel. ¿Ya? De Dan, ahí está el jefe, Ayeser, hijo de Ami Sadai, de Aser, otra tribu, Agiel, de Gad, Eliasab, de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación príncipes, les llama ahora príncipe de las tribus de sus padres, capitanes, le llama capitanes de los millares de Israel. Entonces, hermanos, se dan cuenta que Dios normalmente cuando comisiona una gran obra, ¿ya? Y creo que la iglesia es una gran obra donde la cabeza es Cristo, debe estar administrada por un cuerpo pastoral, ¿ya? Líderes principales, pero no basta, tienen que apoyarse en una serie de líderes que tienen que crecer desde la iglesia para servir al Señor según la multiplicidad o multiforme dones que el Señor derrama sobre sus hijos. Amén. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, ¿ya? Y reunieron a toda la congregación cuando en el día primero, en el segundo, y fueron agrupados por familia según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Este versículo 18 es bien interesante, porque ¿cuándo fue que Dios le habló a Moisés que tomara censo? El mismo día en que en el versículo 18 ellos comenzaron el censo. ¿Sabe cuál es la enseñanza, hermano? Que cuando Dios da una orden, la obediencia debe ser inmediata. Ese es el mensaje del versículo 18, porque ellos no partieron el día siguiente. El mismo día que Dios dio la orden, el mismo día ellos empezaron a trabajar, obedecieron al Señor. Hermano, qué importante es tener un corazón sensible y dispuesto a obedecer cuando el Señor dice. Tenemos la tendencia en nuestra naturaleza a tratar de manipular un poco, ver, acomodarlo a nuestro tiempo, a nuestro interés, a nuestro ánimo. ¿No? Es que ahora no tengo ganas, no estoy de... Hermano, no. ¿Ya? Cuando el Señor te hable, de estos dos versículos, del 1 y del 18, aprende tú que cuando Dios te hable, tú tienes que ser presto, presta en responder, en obedecer. Ellos empezaron el trabajo el mismo día que el Señor ordenó. Y eso a mí me habla de una obediencia, pero a toda prueba. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, apliquemos estas enseñanzas. Hermano, la palabra me dice que Dios habla, que Dios ordena, que Dios ya delega en sus dos principales siervos, Moisés, el mediador, el profeta, la palabra,
que Dios proclamaba, ya el intercesor, el gran orador y el sumo sacerdote Aarón, pero una serie con un equipo extendido donde cada tribu tenía un representante como jefe y que se encargó de ser responsable de entregar el número de su tribu, de los varones de 20 años arriba, preparados para ir a la conquista, a la guerra. Amén. Y todo se hizo, versículo 19 refuerza el concepto de la obediencia, este versículo. Todo se hizo como Jehová lo había mandado a Moisés. No se hacen las cosas a la voluntad del hombre, no se hacen según el estado anímico, no se hacen según lo que yo creo o lo que yo pienso. La obra del Señor se debe hacer conforme a la voluntad de Dios en plena obediencia a lo que Él ha determinado, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí, ahí en las faldas del monte Sinaí. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora es interesante que ya se había hecho un censo hace 9 meses antes, se había hecho otro censo, pero con otro propósito, otro motivo, ¿ya? El propósito era recaudar dinero para la expiación de todo varón de 20 años arriba. Ya ese censo usted lo puede ver en Éxodo 30, versículo 11 al 16, ¿ya? Y el resultado de ese censo coincide con este censo que es 9 meses después en relación al número. La verdad es que el número no es tan relevante. La relevancia es que Dios ya, la verdad es que manifiesta una exactitud en su palabra, pero por otro lado, ya los números que Dios ha determinado, fíjese que básicamente van de centenas, o sea, no van números ya en decenas. Entonces, aquí hay una enseñanza de que a Dios lo que le interesa ya en el fondo es lo macro, la pequeñez, la pequeña minuciosidad, y que ahí el pastor Enzo en su escrito daba varias explicaciones, incluso hay una explicación interesante del profesor Keil ahí, hay otras explicaciones que dicen que seguramente en el censo para la ofrenda por expiación y que fue utilizado en la construcción del tabernáculo, a lo mejor se tomó a la tribu de Leví, y aquí no se tomó a la tribu de Leví, ya que son 20.000, y seguramente a lo mejor ya comparativamente y equiparando, llegan a un mismo número de varones, ¿ya? Esto es igual que números 1.46. En números 1.46 termina esta porción diciendo, fueron todos los contados 603.550. 603.550. El mismo número de los que fueron censados ya para el dinero de la expiación de todo varón. Recuerde de que todo varón tenía que pagar un medio ciclo de plata como expiación ya por su redención, y que ese dinero fue ocupado, ya lo vimos en Éxodo, para la construcción del tabernáculo. Y este trabajo, ya dije, lo desarrolló Moisés con la participación de los 12 jefes de cada tribu, cabezas de familia. ¿Ya? Así que ya vuelvo a repetir de que hay un énfasis desde al comenzar este libro de números, de trabajo en equipo, delegación de funciones, de tener un liderazgo sólido. ¿Ya? Un liderazgo sólido es cuando hay un mayor número de líderes. Siempre lo veo así yo desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cuando hay un solo líder, ¿ya? Y por eso no es bueno, por ejemplo, iglesias en que
aparece un líder, y hoy día es muy común, y prácticamente se toma un título prácticamente de arcángel, poco menos, ¿ya? Porque puede manipular a la congregación, ¿ya? Es mucho mejor que, bueno, y lo dice ya Proverbios, ya que donde hay mayor número de consejeros hay más sabiduría, ¿ya? Y el pueblo es mejor dirigido, es mejor administrado que cuando la dirección está centrada en toda su fuerza en un solo líder, ¿ya? Para Dios este modelo yo lo veo muy importante, por eso es que del versículo 5 en adelante, Dios toma un espacio para mencionar todos los nombres de estos 12 capitanes, por así decir, de las tribus, ¿ya? Y como les vuelvo a repetir, lo otro que a mí me impacta en estos primeros versículos es la prontitud de la obediencia del pueblo de Dios a la orden de Dios, porque fue el mismo día. Además, dice el versículo 18, reunieron, ¿ya? Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, es el mismo día en que Dios habló. Y dijo, versículo 2, tomad el censo. Y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. No que hayan terminado el trabajo en un día, no, este trabajo demoró meses. Este trabajo demoró por lo menos 2 meses, calculo como mínimo, quizás más, ¿ya? Porque más o menos 50 días se puede decir que relata el libro de Números hasta el capítulo 10, hasta los primeros 2 meses de este Sinaí, del censo, ¿ya? Y de la preparación para la marcha, ¿ya? Usted lo ve en los primeros 10 capítulos del libro de Números. Así que lo interesante es que ese día el pueblo obedece inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente. Y eso es lo importante, ¿ya? Ahora, también lo que sabemos es que cada tribu, cada tribu va a, lo vamos a ver más adelante, cada tribu ya se va a identificar bajo su propia bandera, ¿ya? Y además cada familia también tenía su propia insignia o estandarte. Dice el versículo 19, como Jehová lo había mandado a Moisés, lo contó en el desierto de Sinaí. Y en el versículo 54 nuevamente está la repetición de que todo se hace conforme a lo que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Siempre me llama la atención en Éxodo y aquí en Números también, que se repite mucho, así como Dios habló, también se repite mucho el hecho de que el pueblo de Israel hizo conforme a lo que Jehová mandó. Así lo hicieron. Entonces hay una obediencia ya realmente incondicional y profunda en relación al Señor. Ya, versículo 20, y comienza las tribus. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, menciona, siempre va a estar mencionando en relación a cada tribu y se va a repetir, hermano, esto de que son varones de 20 años arriba y va a repetir todos los que podían salir a la guerra, enfatizando que el objetivo central del censo es saber el contingente militar del pueblo de Israel que va a entrar en batalla, ¿Ya? ¿Está bien? Así como le decía, los primeros 10 capítulos de este libro van a transcurrir más o menos en 50 días, casi 2 meses, y luego el censo ya se va a ir entonces desarrollando en ese tiempo y el pueblo se va a ir organizando y va a estar siempre ordenado por Dios, ¿ya? Siempre va a estar ordenado
por Dios. En Números capítulo 9, el versículo 15, también nos habla del tiempo en que esto se desarrolla. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. La presencia de Dios viene al tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo, ¿qué cosa? Una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, desde el momento en que se erige el tabernáculo, Dios viene con su presencia a morar en medio del pueblo, y la evidencia era que de día la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego acompañaba a Israel. Entonces, eso también recalca el hecho de que lo importante ya de este peregrinaje que va a tener Israel es que no están solos. Hermano, nosotros somos extranjeros y peregrinos desde que aceptamos al Señor y estamos peregrinando por esta vida. Por lo tanto, la vida cristiana tiene un tremendo paralelo a este libro de Números, ¿ya? Es un paralelo porque nosotros también vamos a ir avanzando. Y muchas veces vamos a identificarnos que obedecemos al Señor, pero también desobedecemos y fracasamos. ¿Ya? Y el Señor en su gracia, en su paciencia, nos levanta en su misericordia y seguimos avanzando porque el Señor quiere llevarnos, ¿ya?, a la plenitud de su reposo, a Canaán, y nos está llevando. Y ese proceso no es un proceso de salvación, porque la salvación ya es un hecho real en cada uno de nosotros. Ese proceso se llama santificación. Así que todo el proceso que usted tiene una lucha, obviamente, para la santificación, tiene mucho paralelo con lo que vamos a ir estudiando en este peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si estamos más o menos claros en lo que hemos visto. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Bien, cualquier cosa, por favor, usted me interrumpe. Usted sabe que yo agarro la moto y tengo que, me siento con el deseo de compartir conocimiento, de enseñarle. Pero usted interrúmpame, ya levanta la mano o habla, y entonces nos detenemos, ¿ya? Carlos, Sí. solo quiero decir algo. Parece que hay algún dispositivo ahí abierto o en altavoz o algo que está emitiendo un ruido y no deja escuchar bien. Mm. Entonces pedimos que en este momento silencien, silencien, ya ahí está, silencien sus micrófonos, a menos que cuando ustedes quieran intervenir, entonces hablan. Así realmente tenemos mejor audio. Ya, gracias, gracias, está bien. Ahora, hermano, esta porción ya que ya empezamos a leer ahí con la tribu de Rubén, de los hijos de Rubén, ya, y ya mencionamos que en cada una de las tribus, que en la lectura, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de que siempre va a mencionar varones de 20 años y siempre los que podían salir a la guerra. O sea, es claro que si está repitiendo en el censo por cada tribu esa frase es porque el objetivo de este censo es saber cuál es el contingente militar. Y termina el 21 con la tribu de Rubén, termina en que son 46.500. Y usted es bueno que vaya anotando. 46 Rubén, 46.500. Y en cada uno va anotando esa cifra. En todo caso, en el libro eso se le ha facilitado. El primer libro que nosotros teníamos que llenar estos manuscritos, pero aquí en la página 46, ya usted ahí tiene los números, ya, y le va a quedar claro que la mayor de las tribus, el mayor contingente, recuerde, era de Judá. La tribu más numerosa es Judá. La menor de las tribus es Manasés, con apenas 32.200. Manasés, ¿ya? Y la mitad de estas tribus, ya la mitad de Manasés se metió con Rubén, Gad, ya diciendo que no queremos entrar a Canaán.
¿ya? Así que es una tribu complicada, Manasés, la menor, ¿ya? Y la que tiene más, y la segunda mayor también, subráyelo, es Dan, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a la retaguardia, ¿ya? Entonces, así como a la vanguardia, adelante va Judá, la mayor, a la retaguardia va la segunda mayor, que es Dan. Y la menor es Manasés. Ahí usted va, es cosa que mire, ya los números que están ahí, ponga la tribu mayor, ponga la tribu menor, la segunda mayor, Dan, ya, y el número total, 603.550. Si a eso le contamos mujeres, niños y también quizás mayores, ancianos que no están, tampoco. Seguramente aquí se registró para la guerra de 20 años máximo hasta 60. ¿Ya? Pero habían a lo mejor algunos mayores de esa edad que tampoco están considerados, por eso es que se habla de que una población grande de aproximadamente 2 millones de israelitas. Ahora, esta porción que ya empezamos a leer, yo les digo, y se lo voy a dejar de tarea, no sé si lo han hecho o no, pero lo van a tener que hacer. Esta porción de Números capítulo 1, usted tiene que leerla junto a Génesis capítulo 29, versículo 31, al capítulo 30 de Génesis, versículo 24. O sea, en esa porción están relatado el nacimiento de los hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus. Estamos leyendo las 12 tribus. Pero en ese capítulo de Génesis 29 y 30 se identifica de quién es hijo, de qué madre, el padre Jacob, pero de quién es hijo esa tribu. Y eso es importante entenderlo, ¿ya? Rubén, el primogénito, el primer hijo de Jacob, el primogénito, es de ¿qué madre? Lea, de Lea, ¿ya? Y el segundo también, de Rubén, Lea. Simeón. El tercero es Leví, pero Leví no lo cuenta porque Leví lo tomó Dios para hacer su propia legión. Es la legión del rey divino, es la legión de Dios. Ellos no van al La combate guerra. porque ellos tienen una misión de encargarse del tabernáculo. ¿Está Tabernáculo. claro? Leví. Y el cuarto hijo, ¿ya? De Lea es Judá. Y el quinto es Isaacar, y el sexto es Zabulón. Y ahí están los 6 hijos de Lea. Pero Lea llegó un momento en que quiso tener más y no podía. Y entonces entró en competencia con Raquel, que era estéril, y que entonces en su sufrimiento ya puso a disposición de Jacob a su sierva, la sierva de Raquel, Bilha. Ujú. Bilha. De ahí nacen hijos, ya de Bilha nacen hijos de Jacob, o sea, tribus de Israel. Y Lea pone a Silpa y de ahí nacen otros hijos. Entonces usted tiene que hacer el listado, por eso que tiene que ir a leer Génesis 29 y hacer la tarea de descubrir cuál es la mamá de cada uno de los hijos. Eso es muy importante que lo haga. Yo ahora no puedo hacerle toda la historia, pero se lo dejo. Así que desde Génesis 29, 31, siga para adelante hasta 30, 24. Y el último hijito de Raquel, que es cuando muere, ya que Benjamín. Benjamín está en Génesis 35, puede leer del 16 al 18. Génesis 35, del 16 al 18. Y ahí usted va a tener a todos. Por ejemplo, bien rápido, de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿ya? Están. De Bilha, sierva de Raquel, ¿ya? Raquel no podía, entonces presenta a Bilha. De Bilha, sierva de Raquel, están Dan y Neftalí, importante, son hermanos de la misma mamá.
Silpa, que es sierva de Lea, ¿ya? Aparece Gad y Aser, hermanos Gad y Aser de Silpa. Lea después tiene un quinto hijo, ya lo dije, Isaacar, y el sexto, Zabulón, y además tuvo una hija que es Dina, que fue afrentada, ustedes lo saben. Raquel tiene hijos primero por su sierva Bilha, Dan y Neftalí, pero después Raquel tiene a José. Y Jacob, que amaba a José, cometió un error que no deben cometer los padres, tener hijos predilectos. Es un error. ¿Cuál era el predilecto de Jacob? José, el José. hijo de su amada Raquel, José, al que le hizo la túnica de colores, que eso significa que te estoy dando autoridad por sobre los otros hermanos. Eso fue, ya decimos en Chile, patá en la guata, o sea, patá en el estómago a los otros, les cayó mal. Y por eso es que pasó esa historia con José, que es tirado a un pozo y que lo quieren matar, pero algunos intervienen, no lo matan, al final lo venden y usted sabe la historia de Génesis. ¿Está claro? Muy bien. Entonces Raquel tuvo a José, ¿ya? Y José, cuando llega Jacob y ya José se descubre frente a sus hermanos y recibe a su familia, porque era el segundo de a bordo de Faraón, pues, ¿ah? De todo el imperio egipcio, entonces José ya les presenta a Jacob y pide su bendición sobre sus hijos, Efraín y Manasés. Y por lo tanto, estos dos hijos de José, Efraín y Manasés, vienen a conformar tribus de Israel en reemplazo de José, a una descendencia más. José siempre va más allá. Qué hermoso, hermanos, porque no solamente uno pide la bendición para mis hijos, sino que uno debe pedir la bendición para los nietos. Y aquí los nietos de Jacob fueron realmente exaltados y bendecidos por el Señor, Efraín y Manasés, ¿ya? Y tiempo después, Raquel vuelve a quedar embarazada de Benjamín. Benjamín y Raquel muere en el parto. Y entonces José, por eso que José siempre preguntaba por Benjamín, porque se forma un mayor lazo cuando la hermandad es de padre y madre, en el caso de las tribus de Israel. Cuando es solo de padre, bueno, ahí estamos bien, pero no tanto, ¿ya? Pero cuando es de padre y madre, hay un mayor vínculo. Y eso también hay que recordarlo al leer números, ¿ya? Al leer números. Bien, entonces, lo otro que usted también como tarea le tendría que dar es que leyera estos pasajes donde están todos los nombres de las tribus de Israel, y además que va a estar no solo el número del censo, sino que aquí va a estar la ubicación del campamento, o sea, dónde va a quedar ubicada cada tribu. Y por eso es que es importante que profundice. Y luego usted va a tener que aprender y cuando marchan, ¿cuál es el orden de las tribus cuando marchan? Y eso es fundamental. Por eso es que es importante hincarle el diente a eso. ¿Se dan cuenta? Porque las tribus no están acampadas al azar. Dios determinó el lugar y Dios ya en su sabiduría vamos a ver por qué puso a las tribus como las puso cuando acampaban y también por qué cuando marchaban puso a las tribus como las puso. Dios es soberano y Dios es sabio y detrás de ese orden hay una tremenda enseñanza para nosotros también. ¿Se entendió eso? Entonces es importante considerarlo, ¿ya? Entonces, es importante que usted vea la bendición de Jacob a sus hijos antes de morir. Eso está en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. La bendición de Jacob a sus hijos antes de morir. Cuando uno ve esa bendición, uno se va a dar cuenta por qué la tribu tiene esa posición, por qué está ubicada en ese lugar, por qué va marchando adelante y no atrás, etcétera. ¿Entiende?
porque la bendición que Jacob le dio a sus hijos, es decir, a cada una de las tribus, tiene relevancia también para Dios, porque son promesas y Dios cumple su palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden, hermano? Entonces eso también se los voy a dejar, ¿ya? En el capítulo 49 usted va a ver ya lo que Jacob le dice a Rubén en el versículo 1 y 4. A Simón y a Simeón y Leví, ya lo que Jacob dice en versículos 5 y 7. A Judá en el 8, 12, Zabulón en el 13, Isaacar en el 14, 15. Y todos los que mencioné en este momento son todos hijos de Lea. ¿Se dan cuenta? Y ustedes los encasillan. Después, ya, Jacob dio una bendición, ya, sobre Dan, versículo 16 al 18, ya, pero Dan es hijo de Bilha, sierva de Raquel. Entonces va por la línea no de Lea, de Raquel, por medio de la sierva Bilha. Gad en el versículo 19 ya es hijo de Silpa, la sierva de Lea, ¿ya? Y Aser también es, versículo 20, es hijo de Silpa, sierva de Lea. Y Neftalí, versículo 21, estoy en el capítulo 49 de Génesis, ya Neftalí es otro hijo de Bilha, sierva de Raquel. O sea que Ok. Neftalí con Dan son hermanos de padre y madre, ¿ya? Como Gad y Aser son Ujú. hermanos de padre y de madre, de Silpa, los otros de Bilha. Y José y Benjamín son los hijos de Hijos. Jacob de Raquel, ¿ya? Y Sí. José, usted tiene que dividirlo, versículo 22 al 26, en Efraín y en Y Manasés. Manasés. Y Benjamín recibe la bendición de Jacob en el versículo 27. ¿Ok? Y ahí le di un poquito un bosquejo que usted va a tener que estudiarlo por su cuenta, ¿ya? Pero yo ya le di todo, si ya no tomó nota y si no, esto está siendo grabado, ¿ya? Así que lo puede volver a tomar. Eso. Quiero que haga esa tarea. Quiero que trabaje Génesis, ya vuelva a Génesis al capítulo 29 y 30, básicamente, como la bendición de 29. Jacob, Génesis capítulo 49, y vaya conociendo desde ya, desde números, incluso ya deberíamos conocerlo antes de llegar a números, las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque todo el resto de la Biblia va del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo va a hablar de las tribus de Israel. Entonces usted, si quiere conocer la Escritura, tiene que ubicarse en la partida, porque si no, se va a perder en la carrera. ¿Se entiende? Se va a caer en cualquier obstáculo. Entonces esa es la idea. ¿Ya? Espero que eso que les haya dicho les ayude. Esa ha sido mi intención. ¿Ya? Así que ahora, si uno observa, entonces, vamos viendo a Rubén, vamos viendo el versículo 23, versículo 22, a Simeón, ¿ya? Rubén, Simeón, ¿ya? Entonces yo ya sé, son hijos de Lea, ¿ya? Ujú. Después viene, ya aquí me aparece Gad, ¿ya? También sigue con la línea de Lea, pero por medio de la sierva Silpa. Silpa, ¿ya? Ahí está Gad, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque sucede que así como van apareciendo, Dios los va a ordenar en el campamento y les va a decir, miren, ustedes van a acampar y van a formar 4 escuadrones y cada escuadrón va a tener 3 tribus. 4. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos cardinales. Unos se van a ir al este o oriente, los otros, el antónimo, Al este. oeste, poniente. Ujú. Unos a la mano derecha, Norte. al norte, y otros a la mano izquierda, al sur. Ahí están. Entonces, necesito formar 4 escuadrones y que cada escuadrón tenga 3 tribus. 3. Entonces, aquí cuando se hace el censo, comienza con Rubén, Simeón, Gad, ya comienza entonces con ellos.
Y lo interesante es que estos tres, Rubén, Simeón y Gad, forman un primer escuadrón y Dios les dijo, ustedes se van a poner al sur del tabernáculo, porque el tabernáculo está al centro, acuérdense, ¿ya? Dios está en medio, en el centro. Perfecto. Pero ustedes, Rubén, Simeón y Gad, ustedes se van a poner al sur. Perfecto. Ahí están los primeros tres, ¿ya? Y usted tiene además en el libro el número. Yo no voy a estar repitiendo el número de cada tribu, del censo. Usted lo ve, ¿ya? Luego, versículo 26, viene Judá. Judá, ¿no es verdad? Tal como usted léalo. Yo no voy a leer, voy a saltarme un poco la lectura. Judá. Judá, después viene ¿quién? Isaacar. Y después ¿quién viene? Zabulón. Y Dios entonces va a decirle, ustedes tres, Judá, Isaacar y Zabulón, ustedes me forman otro escuadrón y ustedes se van a poner al oriente, al lado de la puerta del tabernáculo, en la puerta. ¿Se acuerda la primera puerta o cortina? El camino, ¿se acuerda? Que se llamaba el camino. Ahí, ustedes van a estar al este, al oriente, esas tres tribus, ¿ya? Después, ya en este censo, vienen los hijos de José. Entonces tenemos la tribu de Efraín, ¿ya? La tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Ustedes tres, Efraín, Manasés y Benjamín, ustedes se van a poner al oeste, o sea, a las espaldas, atrás, no en la puerta, atrás del tabernáculo. Esa va a ser la ubicación cuando acampen. ¿Está claro? Vamos bien, ¿no es verdad, hermano? ¿Mm? Y luego, la última cuadrilla la constituyen los hijos de Dan, ya, que es la segunda más numerosa de las tribus, Dan, con los hijos de Aser y con Neftalí. Acuérdese que Dan y Neftalí son hermanos de la misma sierva. Aser es el único que queda flotante y que se tuvo que meter ahí ya porque es de la otra sierva hijo y se tuvo que meter. Pero si uno observa, el primer contingente que está en el sur, Rubén, Simeón y Gad, ya básicamente los primeros son el primogénito y el segundo hijo. O sea, son los hermanos de padre y madre mayores. Y se les incorpora Gad, que también es el hijo mayor, pero de la sierva de Lea. Por lo tanto, todos tienen relación con Lea. ¿Se entendió? Bien. Voy a Judá. Judá es el cuarto hijo de Lea, pero Isaacar es el quinto y Zabulón es el sexto. Por lo tanto, los tres son hijos de ¿quién? De Lea. Son los hijos menores de Lea, pero son los tres hijos de padre y madre. Igual, ¿se entendió? Y eso los pone al oriente, ¿ya? Después pone a Efraín, Manasés. Los dos son hijos de José, hijos de Raquel. Y Benjamín, el hijo último de Raquel. O sea, todos son de la línea de Raquel, Jacob y Raquel. ¿Se entienden? Así que son todos hermanos de sangre por todos lados. Eso quiero que usted lo entienda. Y esos, Dios le dijo, ustedes se van a poner en la parte oeste del tabernáculo. ¿Ya? Y queda Dan, Neftalí y Aser. Dan y Neftalí son hijos de la misma sierva, ¿ya? Son de la sierva de Bilha, de Raquel, Dan, ¿ya? Y Neftalí. Y se le suma a Ser, que es un hijo, pero menor, de la sierva de Lea, de Silpa. Es el único que se mete ahí, pero son tribus menores, ya
Y en general, entonces de esa manera se conforma el orden del campamento. El orden del campamento. Termina versículo 44, después de todos los contados, de todas las tribus, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo de equipo grande. 12 varones, cada uno perdón, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Uno que es capitán de su tribu, de la casa del padre, que entrega el censo de la tribu. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Sí, va a seguir repitiendo esa frase. Fueron todos los contados 603.550. Me detengo ahí. Me detengo ahí. ¿Ya? Hermanos, como usted puede darse cuenta, ¿ya? Uno observa acá que Rubén, Simeón y Gad están todos relacionados a Lea. Y ellos van a acampar juntos al sur del tabernáculo. Judá, Isaacar y Zabulón, todos también son hijos de Lea, y estos van a acampar juntos al este del tabernáculo, hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Efraín, Manasés y Benjamín son los tres hijos prácticamente de Raquel, y van a acampar juntos ya al oeste del tabernáculo. Dan, Aser y Neftalí ya están relacionados a Raquel, ya a Bilha, tanto Dan como Neftalí, y Aser está relacionado a Lea por Silpa, ya. Estos van a acampar juntos al norte del tabernáculo. ¿Por qué entonces este orden de Dios? Mire, a mí me recuerda un salmo esto. Alguien que me lea el Salmo 133, por favor. Que lo cantamos y que lo conocemos de memoria. ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Quién quiere leerlo? Desenchufe el micrófono y léame el Salmo 133 para todos. Leemos. Mirad, oh, ok. No, sigue así, hermano. Oh, Hermana mirad, Cristina, después te vamos a dar otra lectura, Ramsés. Hermana Cristina, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen deténgase, óleo. deténgase. Subraye, habitar, cámbiale habitar por acampar, pues si quieres. Si ya estamos en número, póngale acampar, en términos de número. Habitar, los hermanos juntos en juntos, ¿en armonía. qué? En armonía. Esa es la palabra que tiene que 3 veces subrayarla, si quiere. Eso Es es la voluntad de Dios en medio de su pueblo. La unidad, el amor, la armonía, un mismo sentir, un mismo espíritu. Le va saliendo Efesios, le va saliendo el Nuevo Testamento, le va saliendo la oración de Jesús, de Juan capítulo 17. Padre, yo quiero que sean uno, como tú y yo somos uno. Unidad, armonía. ¿Se dan cuenta que eso siempre es el propósito de Dios para las tribus de Israel? ¿Cuánto más hoy para la iglesia? Así que aplíquelo, hermano, a su vida, aplíquelo a su familia. Quiere recibir bendición, porque si sigue leyendo termina como cantamos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quiere recibir bendición? Usted tiene que tener armonía entre sus hermanos. Tiene que tener armonía en el matrimonio, armonía en la familia, armonía en la iglesia, y la iglesia va a recibir bendición y vida eterna. Pero si no hay armonía, no hay bendición. ¿Se entiende? Dios, consciente de este principio eterno, no puso las tribus al azar, las puso con toda sabiduría para que hubiese armonía, porque quería evitar conflictos entre ellos, y por eso es que unió a las familias conforme también a las madres. Por eso que es importante Génesis 29 y 30.
¿Ahora lo va entendiendo? Ahora queda un poco más claro, ¿no es verdad? Gracias, hermana Cristina. Disculpe que la interrumpí, pero era suficiente. La idea era sacar esa idea, esa idea. Dios ordenó el campamento evitando conflictos porque quiere armonía para derramar bendición. Diga amén, para derramar bendición. Amén, Señor. ¿Quieres armonía? Qué tremenda enseñanza, hermano, en el ordenamiento que Dios da. Porque Dios dio el orden del campamento, Dios también da el orden de la marcha. Todo es ordenado y está hecho bajo la dirección del Señor, ¿ya? Bajo la dirección del Señor. Hermano Carlos, cuando yo Bueno, leí eso en el libro, me llamó mucho la atención ¿ya? de cómo el Señor unió las tribus, y la que iba de frente, la que iban detrás, y como usted dice, y no hace la mención, de las familias. Y ¿Ya? meditaba en eso, en la iglesia, cuán importante es que los hermanos, cuando vamos, por ejemplo, en la oración, para nosotros entrar en comunión con Dios, debemos estar en comunión, debemos estar en armonía y debemos llevarnos bien como familia de Cristo que somos. Amén. Y es importante porque en la guerra espiritual, cuando Ujú. estamos divididos, la guerra, el mismo enemigo nos usa a nosotros. Satanás ahí se hace un festín y empieza a zarandear por aquí y por allá. Así que gracias por su observación, hermana. Mire, yo decía, en el campamento, Dios distribuyó que acamparan en 4 escuadrones, le dijo, de 3 tribus cada uno. 4 por 3, 12. Perfecto. Está clara las matemáticas. Una de estas tribus, de estas 3, además, una de ellas iba a estar al frente de las otras 2. Eso no es fácil. ¡Wow! Van a poner a alguien encima mío. Sí, Dios puso de los 3 a uno sobre los otros, sobre las otras 2 tribus, como guía, como su guía. Y Dios mismo señaló su sitio para evitar conflictos y envidias. Amor, si Dios en sus planes soberanos levanta a otros, y esto sucede en las iglesias, por encima de nosotros, nosotros debemos estar contentos con el puesto que se nos asigna. No debe haber nunca envidia ni conflictos. ¿Se dan cuenta? Dios lo enseña aún en esta conformación de los escuadrones, de 3 tribus cada escuadrón, pero de estas 3, ese escuadrón va a tener uno que lo guía, uno que hace las veces del líder. Y eso hay que entenderlo, ¿ya? Cada tribu tenía un jefe o capitán a quien Dios mismo había nombrado. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Era el mismo seleccionado para ayudar en el censo a los líderes de Moisés y de Aarón. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el de la tribu de Judá? Yo les dije, memorícelo. Naasón. Está en Mateo y está en Lucas. Está en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque en Génesis 49 Jacob sobre Judá determinó esa bendición de que de ti tú vas a estar por encima de los hermanos porque de ti me va a salir el Salvador. El Mesías viene de Judá, león de la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta que está asociado también a la profecía de Jacob sobre sus hijos, a la bendición de Jacob sobre sus hijos? Entonces, Naasón era el jefe de la tribu de Judá que hizo este trabajo, ¿ya? Importante, hermanos. Ahora, nosotros leímos unos nombres ahí del versículo 5 más o menos hasta el versículo 16, capítulo 1. Ya lo leyó muy bien en nuestra hermana Yamilé, pero a lo mejor nadie entendió nada.
yo le voy a dar una sola enseñanza muy cortita de todos esos nombres. Mire, quiero que se quede con esto. La mayoría de los nombres que usted ve ahí llevan en su nombre el vocablo el, el, o al comienzo o al final, pero lleva el. El significa Dios. ¿Estamos? Significa Dios, él. Por ejemplo, Natanael. Natanael. Dios ha dado. Eso significa Natanael. Dios ha dado. ¿Ya? Eliab. El él está al comienzo. Eliab aparece ahí. Mi Dios es Padre. Aparece otro nombre también como jefe, Elisur. Elisur. Mi Dios es roca. Mi Dios es mi roca. Eso significa Elisur. Selumiel. Aparece el nombre Selumiel. Mi paz es Dios. Eso significa Selumiel. O mi amigo es Dios. Eliasap. Eliasap significa Dios ha añadido. Dios ha añadido. ¿Qué ha añadido? Bendición, pues hermano. Dios ha añadido a mi vida. Elisama es otro jefe. Elisama, mi Dios ha oído. ¡Ay, qué nombre más lindo! ¿Ah? O usted no se goza cuando sabe que Dios escuchó su oración. Eso es Elisama. Dios ha oído. Gamaliel, ahí viene otro jefe, creo que de la tribu de Manasés, Gamaliel. Dios es mi recompensa. Había otro nombre, Pagiel. Pagiel, mi suerte, mi lote es Dios, mi herencia es Dios, mi lote, mi suerte es Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, yo creo y me gozo porque a mí me llena el corazón saber que aún detrás de estos nombres, como dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés, estos nombres es palabra de Dios. Y aunque de repente es un aburrimiento leerlo, esto y lo otro, mire, con este pequeño detalle, con este pequeño resumen, yo me gozo, yo aprendo. Yo aprendo características de mi Dios por los nombres que ahí están escritos. ¿Se dan cuenta? Quería dejarles eso también, ¿ya, hermanos? Pero lo importante, ¿ya? Es que esta distribución, ¿ya? Que Dios pone en el campamento, ¿ya? Es un orden preciso, ¿ya? Es un orden con sabiduría y con propósito en el cual Dios coloca las tribus. Mire, la tribu de Judá estaba en un puesto de honor. ¿Por qué? Porque acampaba mirando al sol naciente, al este. Y además ocupaba la vanguardia en la marcha. Era la primera que se movía y la que dirigía la marcha. ¿Se entiende? Judá. ¿Ya? ¿Quién era el que daba la orden? El jefe de Judá se llama Nazón. Ahora va entendiendo. Él tomaba la bandera, esa bandera de color verde con una imagen de un león, ¿ya? Y adelante. Dios había delegado esa responsabilidad, ese honor en Judá, en Judá. No solo porque Judá era la tribu más numerosa, ya sabemos que es la más grande, sino porque de ella vendría el Mesías. Además, Judá, por ejemplo, fue el primero de los hijos de Jacob en recibir bendición de su padre. Al primer hijo que Jacob bendice en Génesis 49 es a Judá. ¿Ya?
Así que al ser el primero en la bendición, aunque no sea el primero en nacimiento, es puesto primero, porque lo más importante es la bendición de Dios para la vida de todo hombre. Para que todos aprecien la bendición también del padre Jacob al hijo. Y todos los hijos debieran apreciar esa bendición de los padres, y todos los hijos en esa bendición debieran procurar agradar a sus padres. Toda esa enseñanza nos entrega la palabra de Dios. ¿Ya? Pero lo más relevante, ¿ya?, es que, como dice en la marcha y también en el acampar, lo hacían bajo cada bandera, ¿ya? Y bajo cada bandera estaban las tribus más afines entre sí. Así lo determinó Dios, más afines. Judá, Isaacar, Zabulón eran los tres hijos más jóvenes de Lea. Isaacar y Zabulón no iban a tener ningún problema en ser guiados por Judá, porque Judá era mayor. ¿Se dan cuenta la sabiduría de Dios? Isaacar y Zabulón no tienen ni un problema porque aman a su hermano Judá. Y si Judá es el mayor, no tengo ni un problema en que él nos guíe, porque él es el mayor. Mire la sabiduría de Dios detrás. Pero supóngase que Dios, que Dios no lo hizo y no lo habría hecho, hubiese puesto en ese contingente a Judá y pone a Rubén y a Simeón. ¿Qué hubiese pasado? ¿Usted cree que Rubén y Simeón hubiesen aceptado a Judá como guía? Por ningún motivo, pues, por ningún motivo. Rubén y Simeón no hubiesen estado a gusto bajo la guía de Judá, que es el cuarto hijo de Lea, y yo, Rubén, soy el primogénito, así que hubiese saltado, hubiese entrado en conflicto. ¿Se dan cuenta? Así que por eso es que también Rubén es puesto como jefe del siguiente escuadrón. Y Simeón, que es el segundo, no tiene problema en respetar a su hermano mayor. Y Gad, que es hijo de una sierva de Lea, tampoco tiene problema en ser guiado por Rubén. Entonces, hermanos, como usted puede ver aquí en el diseño, y ojo, quédese con ese diseño. Yo, la verdad es que alguna vez empecé a hacer mi devocional con números, así que yo hice mi propio diseño y yo me lo entiendo. O sea, hice mi propio dibujo, mi propio monito de cómo es, y hágalo usted, hágalo para que lo vaya entendiendo. Bueno, del primer contingente, el que estaba al este, Judá era el principal, era el guía, Judá, sobre Isaacar y sobre Zabulón. Y había armonía, porque Dios lo determinó así, ¿ya? En la tribu en el contingente que estaba al sur, lo formaba Rubén, Simeón y Gad. Y ya dije, ¿cuál era la cabeza ahí? Rubén. Rubén es el guía, Rubén es el líder por sobre Simeón y Gad, y los otros aceptan. En el oeste estaban los tres hijos en el fondo de Raquel, Efraín, Benjamín, Manasés. Efraín y Manasés hermanos, ¿ya? Efraín, Jacob determinó la bendición sobre Efraín, no sobre Manasés. Manasés era el primogénito, pero no. Él cambió las manos a propósito, ¿se acuerdan? Jacob cambia las manos y bendice a Efraín. Así que Efraín, y en ese momento Manasés lo acepta. Así que no va a hacer problema. Y Efraín es puesto como guía, como líder, Efraín, por sobre el menor Benjamín, el hijo menor, y por sobre su hermano Manasés. Y no hay problema. ¿Ya? Y Dan y Neftalí. Dan y Neftalí son hermanos. Dan es el mayor, tampoco hay problemas con Neftalí. Yaser, aunque venía de otra sierva, es una tribu que viene de sierva y se adapta y no hay ningún problema. Y tiene que hacer así porque como Leví ha salido como tribu exclusiva de Dios, entonces no había otra opción.
Eso también dice ahí. Ahora, en cuanto a las banderas más relevantes justamente eran de las tribus que eran guías. Entonces, esto no está en la Biblia, pero sí está en escritos judaicos, en el Talmud, ¿ya? Y simplemente como historia lo respetamos. Dice, la tradición judía dice que el color de las banderas iba acorde al color de la piedra que estaba en el pectoral del sumo sacerdote. Yo creo que es así, que hay gran parte de verdad hay en ello, ¿ya? Por lo tanto, a Judá le corresponde la esmeralda, que es color verde. Entonces la bandera era verde. Y como la profecía de Jacob era león de la tribu de Judá, entonces ya la figura que va en esa bandera verde es la de un león, ya por la esmeralda del pectoral. Rubén ya se toma de la piedra de sardio o de cornalina del pectoral, que es de color rojo, ¿ya? Y como es primogénito Rubén, entonces la bandera lleva una cabeza de hombre, de ser humano, porque es el primogénito, ¿ya? Efraín, ¿ya? Está simbolizado en el pectoral con el ónice, que tiene un tono dorado, por lo tanto la bandera es dorada, ¿ya? Y Efraín ya entonces tiene la cabeza de un buey, ¿ya? Porque como hijo de José, él reveló el sueño acerca de las vacas, del ganado vacuno, ya con las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces, en reverencia, en respeto a José, entonces la bandera de Efraín es dorada con la imagen de un buey. Y Dan, la verdad es que tiene asociado al jaspe, que tiene un color blanco-rojo, ya en el pectoral, por lo tanto la bandera es roja, blanca, ya, y Dan ya rehusó la imagen de serpiente, porque la imagen de Dan debiera ser una serpiente. ¿Por qué? Por la profecía de Jacob. Jacob dijo, Dan, eres una serpiente. ¡Wow! Entonces Dan se la saca con la serpiente. Es malo tener la figura de una serpiente. Entonces es representado con el animal más agresivo, el peor enemigo de las serpientes. Es el águila. Entonces la imagen en la bandera de Dan, que es roja y blanca, es de un águila. ¿Estamos? Y por último, ¿qué hora es? A propósito, yo creo, oh, sí, me quedan 5 minutos para ya. En los 5 minutos que quedan, terminemos el capítulo 1, que sea versículo 47 al 54, ¿ya? 47 al 54. ¿De qué habla este pasaje? Habla de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Los levitas no entraron en el censo. No entran. Porque habló Jehová a Moisés, o es orden de Dios a Moisés. Solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son míos. Porque ellos son mis guardianes, son mis cuidadores, son mis siervos para las cosas santas del santuario, del tabernáculo. Ustedes, tribus de Israel, tienen que defenderlos a Leví, porque Leví defiende mis utensilios, Leví defiende las cosas santas de Jehová. ¿Se entiende? Entonces, Leví no entra en el censo porque es una tribu que es apartada exclusivamente para el Señor y su servicio. ¿Dónde? En el tabernáculo. Tanto cuando estaban acampando, básicamente de hacer todas las labores de cuidado, ya todas las labores también de custodios, porque Dios es santo, así que ellos eran guardianes, custodios, no cualquiera puede acercarse al tabernáculo, a la presencia de Dios descuidadamente.
porque antes que Dios los fulmine, ¡pum!, yo le atravieso la espada. O sea, tenían la posibilidad de emitir juicio, so pena de muerte a aquel que infringiera ya por falta de respeto, de reverencia, promiscuidad, lo que sea, las cosas del Señor. Eso era Leví, ¿ya? Así que le dijo Dios, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. No harás censo de ellos porque ellos son míos y ellos estarán al servicio del tabernáculo y sobre todo sus utensilios, las cosas que le pertenecen al tabernáculo, ya ellos llevarán. Además, el tabernáculo, cuando haya que transportarlo, ellos son los que lo van a cargar con todos sus enseres y ellos servirán en él cuando esté acampado y acamparán además ellos inmediatamente alrededor, a cierta distancia, pero ellos, la tribu de Leví es la tribu que tiene que circunvalar el tabernáculo, estar alrededor del tabernáculo. ¿Está claro? Por lo tanto, ellos no van a la guerra, como ellos no tienen heredad cuando entren en la tierra prometida. Porque la heredad de Leví es Jehová. Leví puede decir, mi porción es Jehová, es Jehová. Versículo 51, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, son ellos, los levitas, los que lo van a desarmar. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, son ellos los que lo van a armar. Y el extraño que se acercare, morirá. Ellos son los encargados. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, ya lo vimos, por sus ejércitos, las tribus. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, porque tienen que estar cerca de su trabajo, tienen que estar siempre dispuestos ya a enfrentar el trabajo con toda prontitud, prestos para el servicio, para la administración y para la guardia, para el cuidado del tabernáculo. Por eso ellos estarán alrededor ya del tabernáculo de testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda. Ahí está el término de cuidar, de guardar el tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová, Moisés, de Jehová a Moisés, así lo hicieron. Este versículo 54 resume en gran medida que todo ya se hace conforme a como Dios ha ordenado, así lo hicieron. Así que hay preguntas que hay que responder ahí, ya en la página 48, pero rápido. ¿Por qué los levitas no fueron contados entre los guerreros de Israel? Porque Dios los dedicó al tabernáculo, porque Dios los reservó para él. Por eso no entran en el censo. Se diferenciarían de los demás israelitas en que ellos acamparían ¿dónde? Alrededor. Ellos son los que están más cerca, aunque a cierta distancia, del tabernáculo, ¿ya? Entonces, en este dibujo de la página 50, revíselo, hay un tabernáculo ahí. Hacia el oriente, ya lo que hay, los que acampan al oriente del tabernáculo son Moisés, Aarón y sus hijos. Es decir, los levitas, pues son levitas, pero reservados para el liderazgo máximo, el sacerdocio. Ellos, Moisés, Aarón y los sacerdotes, son los que están inmediatamente ya alrededor del tabernáculo en la parte oriental, y delante de ellos Judá con Isaacar y Zabulón. Perfecto. Luego vamos a ver que Leví tiene 3 hijos, que son Coat, Gerson y Merari, y todos los hijos llamados coatitas se van a ir al costado sur del tabernáculo. Todos los hijos de Merari, levitas, se van a ir al costado norte del tabernáculo. Y los gersonitas, Gerson, se van a ir al occidente del tabernáculo. Y ahí están todos los levitas
alrededor del tabernáculo y luego el ordenamiento de las tribus. Ya habían algunos impuros, inmundos, que estaban fuera del tabernáculo, o sea, más alejados todavía. Israelitas más alejados eran los que estaban inmundos, lepra, algún pecado, algún que ha sido juzgado por los líderes y está manchado, bueno, tiene que estar fuera hasta que se purifique, ¿ya? Y las preguntas 2, de la página 51, creo que tiene que contestarla usted, hermano, ¿ya? Pero ya lo hemos visto, ¿ya? Básicamente hemos visto todo eso, ¿ya? Y en relación a la genealogía de nuestro Señor, en la pregunta, creo, 3 ahí, que aparece Ruth, capítulo 4, 20, Mateo 1, 4, pero también Lucas 3, 33 y 32. Y le puse Lucas 3, 33 primero y 32, porque esa genealogía en Lucas se lee al revés. Se lee desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La genealogía de Lucas, para que lo sepa. Le doy esos tips para que pueda usted aprovechar. ¿Ya? Bueno, vamos a... Y lo último, hermanos, de hoy día, muy rápido, ya hablamos un poco de los levitas, ahí está en el libro, etcétera, no voy a agregar más. La página 53 del libro, el orden de la marcha de las tribus. En la marcha, lo único que les tengo que decir es que así como en el campamento el tabernáculo está en el centro, en la marcha el tabernáculo también va al medio. Y como hay 4 contingentes de 3 tribus cada uno, 2 contingentes van adelante y 2 contingentes van atrás. ¿Entienden? Del tabernáculo. Página 53. Entonces, el orden de la marcha de las tribus es que primero va el campamento de Judá. ¿Ves? Campamento de Judá. Se menciona al líder, la tribu líder, Judá. Judá, Isaacar y Zabulón, del este. El segundo contingente lo forma el campamento de Rubén, es decir, el que acampaba al sur, porque Rubén acampa al sur, se coloca segundo en la marcha, el campamento de Rubén, Simeón y Gad. Luego el tabernáculo, obvio, con todos los levitas que van cargando el tabernáculo en el centro, protegido por las otras tribus. ¿Está claro? Y luego ya viene el campamento de Efraín, que era el que se acampaba en el oeste, permanece ya atrás del tabernáculo en la marcha, Efraín, Manasés, Benjamín, y por último ya cerraba esta caravana el campamento de Dan, porque Dan es la segunda tribu más grande, la de adelante Judá, la segunda más grande, Dan. ¿Dónde va Dan? En la retaguardia, el campamento de Dan, con Dan, Aser y Neftalí en la retaguardia. ¿Ya? Vamos a quedar hasta aquí, hermanos. ¿Ya? Abran sus micrófonos nomás. Vamos a terminar en oración. ¿Ya? Y espero que hayamos aprendido algo más de lo que el mismo libro nos dice, un poco de la Biblia, etcétera. Hagan las tareas que le he dado para la casa, ya, de Génesis 29 y 30 y Génesis 49, ya. Y el próximo jueves pretendemos avanzar ya muy rápido con el que ya lo vimos, así que va a ser rápido el capítulo 2 y el 3 y 4. Así que la idea es llegar como meta al capítulo 4 de Levítico, el libro, y leer entonces de la 53 hasta la página 63. No es mucho, pero no deje lagunas de los capítulos 1 y 2. Haga las tareas, investigue, escudriñe, ya, y gócese de la sabiduría y la revelación del Señor. Amén. Amén. No hablo más porque ya estamos justo en la hora o medios pasaditos, solo para orar.
Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario extra hoy día, por favor, compártalo. Pregunta o si algo le llamó la atención, si usted cree que algo Dios le habló, algo que no sabía, realmente me hace sentido y me agrada tener esta palabra del Señor a mi vida, compártalo. Vamos a tener 5 minutitos más para que usted lo manifieste y oramos. ¿Le parece? Rápidamente nada más, hermano. Yo tomé Sí. algunos puntos a medida que iba estudiando. Dice que aplicando la parte de números que acabamos de ver, la presencia de Dios guiándonos, o sea, son algunos puntos. Una vida cristocéntrica con el tabernáculo en el medio, Amén. el llamado de Dios para servirle, o sea, aplicándolo a nuestras vidas al tiempo presente, la obediencia, que ya usted la trató sobre eso, el sometimiento con cada uno de los líderes que tenían que someterse a los demás. Amén. Los líderes ah, eran líderes, los demás tenían que someterse. La importancia y unidad de la familia. Esos eran Amén. puntos que yo iba sacando. Nuestra posición para la guerra espiritual que debemos tener. El orden para salir a la pelea, el cual es todos los días, el día malo. Y el censo, que son todos los recursos de que disponemos para salir a la guerra, a conquistar todo lo que el Señor tiene para nosotros. La preparación para la guerra espiritual, el triunfo de Cristo y nuestra victoria como cristianos Amén. también. Gracias al Señor. Sí. Nuestra peregrinación en términos de santificación. Y ahí terminé. Amén. Muy bien, hermana, qué buena su aplicación. Me agrada que va tomando apuntes ahí en la medida que vamos compartiendo y ojalá todos vayamos así aprendiendo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algo que le llame la atención o que quiera compartir. Este es el momento. A mí lo que me llamó la atención fue cómo de todos esos nombres, Dios los escogió a cada uno de ellos, por nombre. Así es. Eso es grandioso, como Dios por cada una de las tribus, por los representantes, por las cabezas de las tribus, fue buscando la persona Así es, hermano. adecuada para poder, y eso me llamó mucho la atención. Es interesante ver la sabiduría de Dios, Mm. la soberanía, la providencia de Dios, ¿ya? Y detrás de todo esto, obviamente, ¿cómo vamos a decir Dios no existe o esta palabra está escrita por hombres? O sea, un hombre no tendría todo este ingenio. Nosotros a duras penas escarbamos y logramos entender y quedamos maravillados. Pero Dios es más grande aún de lo que nuestra mente logra entender. Es impresionante. Así que sí, es muy lindo. Espero que sea de bendición este libro. ¿Ah? Sobre todo para mi hermano Ramsés, que como que no lo miraba así con mucho número, mucho censo, mucho aquí, mucho Eso es acá. verdad. Eso es Pero verdad. tiene enseñanzas, ¿o no? Amén. Amén. Muchas. Así, así Sí, es. sí, Así que pero también a Yamilé solamente que vamos a tener un nombre nuevo también nosotros. Es decir, que amén. nos va a sorprender más todavía, Yamilé, cuando nos Así den es, ese nombre. el nombre escrito ahí en la frente. En la, Una piedrecilla, dice, en Apocalipsis exacto. 2 me parece, Amén. o 3. Bueno, hermano, gracias por este tiempo. Ya me he gozado de la palabra de Dios y de textos que normalmente no son fáciles. No es fácil un censo, no es fácil. Pero gracias que el Señor igual nos revela su carácter, nos revela su persona, nos revela su voluntad, nos desafía y nos enseña. Y así como mi hermana Cristina, cada uno que permita que el Espíritu Santo aplique toda esta enseñanza a su propia vida personal. Amén. Vamos a orar. Amén. Como es costumbre, siempre pido que dos hermanos den gracias al Señor y nos despidan hoy día. Hasta el próximo jueves. Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu amor, tu Gracias. misericordia, tu bondad, Señor. Haberte revelado en nuestros corazones.
darnos la fe para creer, Señor, y hoy hacernos tus hijos. Y Sí, te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que es revelación tuya, tu palabra tuya al hombre. Y gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido apartar para estudiar este libro de Números, que muchas veces hemos leído tantos pasajes y hoy, Señor, podemos tener un entendimiento más amplio gracias, de él, Señor. Señor, y te pedimos que sea de beneficio para nuestras almas, para nuestro conocimiento propio, Señor, para crecer en ti, para Sí, poder compartirlo, para poder ponerlo en práctica, mi Señor. Y amén. simplemente darte gracias, Señor, por tu sabiduría, por, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, Gracias, que Señor. sabemos que es para nuestro bien. Gracias, Y Señor. gracias por este tiempo, gracias por el hermano Carlos, por su explicación tan amplia, Señor, por su conocimiento, por su amor por la palabra, Señor, y el quererla explicar y compartirla con nosotros. Bendice a cada una de nuestras familias también, Señor. Y ahora que nos retiramos al descanso, que tú nos des ese descanso que no solamente nuestros cuerpos necesitan, sino también Amén. nuestras almas, mi Señor. Amén, Señor. Gracias. Manos de amor en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias. Mm. Padre, gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias, Señor, porque estamos sedientos de ti, Señor, porque queremos aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por la explicación, Señor, de este libro que a nuestra lectura, Señor, nos parece muy interesante y vemos, Señor, cuánta enseñanza hay en ella, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú te revelaste, Señor, a nosotros a través de tu palabra, Señor, y tú pones líderes, Señor, para que nos expliquen, Señor, todas aquellas cosas que tú quieres decirnos, Señor, aun cuando no podemos entenderlas, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos des sabiduría, Padre Santo, para continuar escudriñándola, para continuar entendiéndola, Señor, pero sobre todo, Dios mío, para poder llevarlas a las prácticas, Señor. Sí, Ayúdanos, Señor, guíanos en cada momento, Señor, y que este tiempo, Señor, siga siendo un tiempo de bendición por el resto, Señor, de estudio de este libro, Señor, y que amén. podamos continuar, Señor, Señor. disfrutando, Padre, de todas tus enseñanzas, mi Dios. Gracias, mi En el Dios. nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, Dios mediante, bendiciones para este fin de semana. Mañana algunos nos vemos a las 6 de la mañana en oración. Ya. Hola, Janet. No la había visto. Bendiciones y que este fin de semana sea llena de la presencia del Señor y que nos gocemos en alabarle, en adorarle en nuestras congregaciones. Así que un abrazo grande a cada uno de ustedes, mis hermanos, ya y ya saben, tarea para la casa, a seguir escudriñando Mucho números estudio. y avanzamos entonces, esperemos hasta el capítulo 4. Ustedes saben que yo a veces no cumplo con eso porque me enredo por ahí. Te es muy difícil. Pero vamos avanzando. Ya, gracias. Un Hasta abrazo. mañana. Bye. Un Hasta abrazo. Bendiciones. mañana. Chao, hermano. Bye. Vamos a Bendiciones. cerrar la reunión. Bendiciones. Chao, chao, Francés. Chao, chao.